Bien, queridos estudiantes de quinto año de secundaria, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases, con nuestras labores académicas, ¿no? Y justo el día de hoy tenemos una maratón. Una maratón en el sentido de que tenemos que desarrollar un largo proceso conocido como la posguerra hasta nuestra actualidad. Y vamos a continuar hoy todo lo que podamos, ¿no? Así que vamos a darle duro, por así decirlo, ¿no? Como dice la canción, duro. Acá vamos a hacer, dejar de compartir acá. Se movió, ¿no? ¿Sintieron? ¿Se movió, no? ¿Sintieron, no? Se movió, ¿no? Despacito. Sí, Esos son mis profe. muchachos. Valientes. Muy bien, ahí está, ¿ven? Valientes. Pase lo que pase, ustedes tranquilos. ¿Ya? Pequeño movimiento, muchachos. Tranquilos. Tranquilos. Todo bien. Todo bien. Vamos a compartir acá. Por ahí vi más de uno que se preocupó, ¿ah? Sí, sí, sí. Uy, qué vientecito. Tranquilo, muchachos. Es la naturaleza. Es la naturaleza. ¿Sí? Bien, continuamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, queridos estudiantes, vamos a ver un proceso conocido como la posguerra. Profesor, me dicen, ¿tiene otro nombre? Sí, la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, el periodo hasta 1990 se le conoce como la Guerra Fría. Oh, un momentito, profesor. Un momentito. ¿Cómo Guerra Fría? ¿Qué? ¿Vino hielito y le pusieron hielito al vaso porque esté frío la gaseosa? No, no, no. Le van a llamar Guerra Fría porque el mundo se va a dividir en dos bloques, para empezar, no sin antes recordarle lo siguiente, 1945 a 1990. Ojo, ojo. Ahora, lo van a llamar así porque el mundo se va a dividir en dos bloques. Después de la Segunda Guerra Mundial, los dos archienemigos, ¿eh? La URSS y Estados Unidos. Estados Unidos viene con un régimen llamado el capitalismo y aprovechó el mejor y preciso momento para aplicar un apoyo, ayuda económica militar a los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué aplicó? El Plan Marshall. Gracias a su general, el general Marshall, le dijo, vamos a aplicar esto. Ah, ya, pero le vamos a poner tu nombre. Hay que ayudarlos económicamente, militarmente, hay que ayudarlos. ¿Quiénes se beneficiaron? Los aliados de Estados Unidos. ¿Quiénes eran? Reino Unido, Gran Bretaña, Francia, entre otros países. Imagínense que estaban quebrados, ganan la guerra y están quebrados. Una inversión total había sido la Segunda Guerra Mundial. La URSS también, pero la URSS estaba mejor posicionada, por así decirlo. Ahora, la URSS va a pasar por una etapa de preocupación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene la mejor arma, tiene bombas atómicas, bombas nucleares, ¿se imaginan? Y la URSS no se quiere quedar atrás. No, 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 no. Me lleva ventaja en la carrera armamentística, ¿sí? Pero no. Es ahí donde la URSS empieza su propia carrera armamentista con Estados Unidos. El mundo se divide en dos bloques, capitalista por acá y socialista por acá. Ambos son lo contrario, pues. Uno quiere la igualdad en las clases sociales y el otro no, quiere una intervención privada para el progreso y desarrollo de una nación. ¿Qué confusión es esta situación? ¿Cierto? ¿Qué necesitamos entender? De que ambos están presentes en esta conocida Guerra Fría. Profesor, sigo sin entender por qué Guerra Fría. Hubiese sido un enfrentamiento bélico si se hubiesen atacado los dos, pero como no se atacaron, como impartieron su ideología, se le va a llamar Guerra Fría. Profe, pero lleva el nombre de guerra. Ah, lo que pasa es que en el mundo, durante el periodo de la posguerra, va a haber enfrentamientos. Por ejemplo, la guerra de Indochina, cuando se independiza de Francia, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿no? Vietnam del Norte se independiza. ¿Quién interviene? Estados Unidos. ¿Y qué hace Ho Chi Minh? Ho Chi Minh le dice no al capitalismo. ¿Y quién le ayuda a Ho Chi Minh? Lo ayuda China y lo ayuda la URSS. Y a Indochina del Sur lo ayuda a Francia. Como es su aliado de Estados Unidos interviene. Pero interviene no diciendo, manda tropas para que se enfrenten, para que se agarren ahí los dos, solo, como se dice. No, interviene ideológicamente, solventando,
colaborando, contribuyendo. No, miren, ¿sabes qué? Yo no me puedo enfrentar. Las Naciones Unidas han prohibido esto, que esto no se desate en una tercera guerra mundial o en una tercera guerra nuclear. No, no, no. Ah, no me puedo enfrentar. La URSS tampoco, porque si no las Naciones Unidas se juntan y se desata una tercera guerra mundial. No, no quieren eso, no, no, nosotros no queremos eso. Ah, pero sí te puedo apoyar, ah, ojo, te puedo apoyar. Tú peleate, yo no, yo te apoyo, yo te apoyo, yo te hago barras. Ese fue el perfil del periodo de la Guerra Fría de ambas superpotencias, por así decirlo. Rapidito. Estados Unidos defendía el capitalismo y la URSS defendía una postura socialista, ¿no? Ya están durmiendo ya. A eso se le va a conocer como la bipolaridad. Ambos bloques no se van a enfrentar, pero sí van a colaborar. Y vamos a ver en qué procesos colaboraron. Uy, ¿qué pasa acá? ¿En qué procesos colaboraron? ¿En qué procesos colaboraron para poder decir que se llama una guerra fría? Ah, muy bien. Entendamos primero por qué guerra fría, enfrentamiento entre dos potencias, dos bloques, dos pensamientos ideológicos, dos formas de gobiernos diferentes, dos ideologías políticas, dos sistemas económicos distintos, ¿no? Imagínense, ese es el panorama. Ahora, ¿va a haber conflictos locales? Sí, conflictos en los cuales se van a enfrentar en el mundo, pero ellos no van a ser, como se dice, los actores principales, ni mucho menos los protagonistas. Por ahí quizás los actores secundarios, pero no, tampoco. Van a ser los que van a financiar, en pocas palabras, por así decirlo, estos enfrentamientos. ¿Cierto? Así que el mundo se va a transportar y va a estar rodeado de dos polos, por así decirlo, ¿no? Por dos polos. Todo surge cuando se reparte en Alemania. Se reparte en Alemania y surge el telón de acero. Profesor, pero el telón de acero es el muro de Berlín, no de Alemania, pero Berlín es la capital de Alemania, pues. ¿Se acuerdan ustedes? Se reparten estos dos bloques en Alemania y por ende Berlín queda, la capital queda dentro de la URSS. ¿Y qué dicen? No, 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 un momentito. Berlín también hay que dividirlo tal cual como nos hemos dividido Alemania. Ah, bueno, dividen y la ciudad de Berlín quedó atrapada. O sea, hubo una subdivisión dentro, sí, hubo una subdivisión. Es por eso que después se le manda el bloqueo, porque muchos de la República Federal Alemana y los de la República Democrática Alemana se pasaban al otro lado, a Occidente, y no querían estar en Oriente. Todo ese enfrentamiento de estas dos muros, porque no fue uno solo, fueron dos, un muro acá y un muro acá, y un pasaje intermedio para poder transportar los vehículos, y que nadie podía pasar y tenían la orden directa, así que uno pasaba a jugar al francotirador con esa persona y dejarlo que se desangre. Imagínense. ¿Mm? Toda una situación que surge para 1949. A propósito, se firman los pactos del Atlántico Norte, el Tratado de la OTAN, Estados Unidos, Canadá y los países occidentales en 1949. Preocupado Estados Unidos porque ese mismo año la URSS termina de fabricar su bomba atómica, su bomba nuclear, y alcanza a Estados Unidos en la carrera armamentística. O sea, le dice, estamos iguales. ¿Cómo la ves? Imagínense. Pero la URSS no se queda atrás, porque el otro firmó un pacto de Varsovia, la URSS firma, perdón, un pacto del Atlántico Norte, y la URSS firma el pacto de Varsovia. Los países comunistas de Europa Oriental se juntan. Profe, ¿y qué pasa con los que no se juntaron? Pues los que manteníamos al margen. Ah, somos los no alienados. Somos los no alienados. Para 1955 nos vamos a reunir en Bandung, donde vamos a firmar por el movimiento de los países no alienados, ¿no? Vamos a estar en centro. Así tenemos la formación del Tratado del Atlántico Norte y el Pacto de Varsovia. Para recordar y entender ambos regímenes, por así decirlo, el comunismo y el capitalismo, pero es socialismo, déjame decir que es socialismo. Que se haya transportado al comunismo es muy diferente, pero vamos a tener algo bien claro. Ambos tienen propuestas diferentes, tienen pensamientos diferentes, ambos buscan bienestar. Uno dice cómo y el otro no, ahí la controversia. Ese
Esos dos bloques se van a transportar a la pantalla grande, al cine. ¿Alguno de ustedes ha visto Rocky? ¿Ha visto la saga de Rocky? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, ¿cierto? Esta película se volvió tendencia. En la noche le preguntan a su papá, papá, ¿cuál de las películas de Rocky Balboa te pareció más espectacular? Tu papá le dirá, mira, a mí me gustó cuando se enfrentó al Mario Baracus de Los Magníficos. ¡Wow! O al ruso. Espectacular. Le dirá y usted dirá, eso se transportó. Rusia no se quedó atrás. Rusia sacó James Bond, el agente 007. James Bond. En el deporte, imagínense, hasta en el deporte tenían rivalidad, ¿no? Se crean las casas de espionaje como la KGB y la CIA, peligrosísimos, ¿no? La propaganda, chicos, la propaganda era descomunal, ¿no? De los dos, de ambos, ¿no? Los libros, ¿no? La guerra propagandista. Ahí está. ¿Todos ustedes han visto Rambo? ¿No? ¿Han visto Rambo la última, no? ¿Han visto Rambo, no? Cuando Sylvester Stallone está jovencito, así como yo, sí, jovencito, simpaticón, así igualito. Sylvester Stallone, ahí está, ¿qué pasa? Ahí está. Ahora, ¿qué enfrentamientos se vive en el proceso de la posguerra? De 1945 a 1991. Ah, chévere, profesor. ¿Qué proceso? Primero, ¿no? La crisis de Grecia. En Grecia en 1947, ¿qué hace? Independencia. ¿Se desliga de quién? El Imperio Otomano. Ah, muy bien, perfecto, ¿no? Después se da la crisis de Berlín, ¿se acuerdan? Se manda a construir el muro de Berlín. Pobre la ciudad de Berlín, prácticamente ese grupo quedó atrapado ahí. De ahí, ¿qué pasa? ¿A dónde se van? Acá anterior. ¿A dónde se van? A lo que es la guerra de Vietnam, pero antes que se dé la guerra de Vietnam, se da la guerra de Indochina, por la Indochina francesa y la Indochina, por la Indochina francesa y por la Indochina del norte, propiamente dicho. Se enfrentan y esto después va a desencadenar en la guerra de Vietnam en 1964. De ahí nos transportamos de nuevo hasta Berlín, como se conocía. Y de ahí nos vamos hasta la guerra de Corea. Ambas guerras con la guerra de Indochina tienen en común, porque en ambas se determina, en su acuerdo de paz se determina el paralelo 38 y el paralelo 7 en Indochina. El 38 para Corea. Estas dos hermanas territorios se estaban enfrentando, como se dice. A eso se van a sumar los principales conflictos entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Para 1947 se van a dar una serie de situaciones con los soviéticos. Van a ir cerrando Berlín terrestremente. Alemania se divide en dos países conocidos como la RDA y la RFA, ¿no? Que marca el inicio de un proceso. Se dejan los asuntos occidente y nos trasladamos por oriente, viendo uno de los primeros acontecimientos es la guerra de Corea, ¿no? Y esta situación va a durar de 1948, no, perdón, de 1950 a 1953. En ese proceso, los Estados Unidos van a intervenir y van a apoyar a la URSS, ¿no? Manejando ello, ojo, manejando a ello, este conflicto, esta situación se mantuvo, ¿no? Por un periodo de 3 años. Ahora, acá está el paralelo 38, determinaron pues la victoria para Corea del Norte y la situación para Corea del Sur. El dilema se transporta, se va hacia Cuba. Cuba se logra librar del gobierno que había instalado Estados Unidos con Fulgencio Batista y del apoyo que estaba perdiendo él. Cuba se anticipa ante esto y aplica un socialismo. Y el socialismo que aplica la URSS, ojo, y el socialismo que aplica la URSS va a estar bien marcado en el sentido que tiene la característica en pleno proceso de Guerra Fría. Los miles de misiles ubicados por kilómetros en la costa de Miami pasaron factura a Cuba, pidiéndole que anulara esos, como se dice, esos químicos en las zapatillas, en este caso. Ahora,
Kennedy con Nikita Khrushchev llegaron a un acuerdo. Ojo, Kennedy con Nikita Khrushchev llegaron a un acuerdo. Ya que, ¿qué es lo que pasa? De que Estados Unidos le hace bloqueo económico militar a Cuba, o sea, cerca a la isla. ¿No? ¿Pero por qué cerca a la isla? Porque en un primer intento de revolución cubana, Fidel viaja a México, viaja a México, y en México conoce a Ernesto Che Guevara. Reclutan su ejército y regresan, pero regresan por las alturas, y reclutando a diestra y siniestra, por así decirlo, a todos. Llegan a La Habana, Habana, Cuba, llegan a La Habana, Cuba, chicos. Llegan ahí, y prácticamente cuando llegan, Fulgencio Batista, uy, se fue, chicos, se fue Fulgencio Batista. ¿No lo encontraron? Al perder relaciones Estados Unidos, Truman, dice, ¿sabes qué? No, perdón, Kennedy dice, bloquean la isla económicamente, no tiene comunicación, no tiene surgimiento económico. ¿Qué hace Fidel? Hermano Hugo, llaman a Rusia, se comunican a la URSS, y la URSS prácticamente decide apoyar a la isla. Pero, echa la ley, echa la trampa. Con una pequeña condición. ¿Tú crees que yo pueda poner misiles ahí en tus costas? Sí. Pues sí, pues sí. Listo, gracias, muchas gracias. Y llegaron ahí. ¿No? ¿Se dan cuenta? Pero los misiles los ubica pues, también como diciendo, hey, ¿qué pasó acá? ¿No? Al frente de las costas de Miami. ¿No? Acá vamos a ver la fotito. Ahí está, frente a las costas de Miami. Imagínense, frente a la costa de Miami, ubica esta situación. Ahora, esto va a desencadenar pues una situación. La guerra se va a transportar hacia Vietnam, ¿no? Hacia Vietnam, 1964 y 1975. ¿No? La guerra de Vietnam va a estar en un proceso de independización, ambos, de unir una sola territorio de Indochina. Al no lograr, esto va a terminar desencadenando la guerra de Vietnam, ¿no? Ahora, finalmente, Estados Unidos, ¿qué comprende de esta guerra de Vietnam? ¿Qué comprende? De que perdió, comprendió de que perdió, de que le salió más caro intervenir en esa guerra de Vietnam. Imagínate que hubieron más bajas estadounidenses que norvietnamitas. Ho Chi Minh estaba bien posicionado, conocía la espesura de la selva. Cuando Ho Chi Minh quería reaccionar, ya las cosas eran no, demasiado largas, demasiado avanzadas. Y Vietnam, Indochina del Sur prácticamente entró en una situación. Esto desata una guerra entre Vietnam y Estados Unidos. Estados Unidos pierde la guerra, pasan crisis, pasan hambre, pasan carencias, pero igual continuó con el apoyo y la ayuda militar. ¿No? Ahí lo tienen ustedes. Acá en este proceso se crea el polvo naranja. ¿Por qué? Porque como era tan espeso el territorio, los estadounidenses disparaban. Y cuando iban a ver si vieron a uno, nada, a nadie, a ninguno. Así que decidieron, ¿no? Eh, poner, por así decirlo, ¿no? Decidieron poner un esquema de trabajo. Y el esquema de trabajo les exigía aplicar un polvo, el polvo naranja. Y el polvo naranja prácticamente lo iban a aplicar en el sentido, ¿no? Ojo, en el sentido ¿de qué? Yo arrojo este polvo naranja, malogrando cosechas, cultivos, zonas, así como están los señores acá, ¿no? Pero no mido las consecuencias, pues. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de este polvo naranja? Es que nacieran hijos mutilados y todo. Toda una situación. Imagínense. Ahora, esto trae consigo una serie de pérdidas de vidas humanas. Estados Unidos ya no pudo más. Después de protestas que realizaron, muchos ciudadanos estadounidenses abandonan la guerra de Vietnam y se declara como único ganador a Ho Chi Minh, en este caso. Aumentar el precio de las armas, aumentar la satisfacción, difundir, difundir todos estos aspectos, va a trasladar de dejar las armas para realizar una carrera una carrera espacial, por así decirlo. La URSS buscó desarrollar su propia formación, en este caso,
Y en este caso, ellos van a, como se dice, comprobar quién es más fuerte al trasladar la carrera de una carrera armamentística a una carrera espacial. Y ahí vamos a tener la carrera espacial, ¿no? Cuando la URSS lanza su Explorer 1, no, perdón, el Sputnik 1. Y, ojo, Estados Unidos en respuesta lanza su Explorer 1. Pero dentro de lo que lanzaron, por ejemplo, como la perrita Laika, que es el primer organismo vivo en lanzarlo al espacio y que nada le pase, o elegir a Yuri Gagarin como una de las más nobles sonrisas para poder enviar al espacio, va a ser muy importante. Ahora, entre lo que nosotros vamos entendiendo es todo llegó a su final cuando Estados Unidos saca un video, una transmisión en vivo, y el hombre llega a la luna y el hombre pisa. Con miedo todavía baja Neil Armstrong, ¿no? Y los otros tripulantes de la nave. Llegan, orbitan, plantan una estaca, como se dice, y automáticamente regresan, ¿no? El Apolo 11 regresa victorioso, ¿no? De lo que había logrado, por así decirlo. Los imperios coloniales van a llegar a una crisis, y esto se le conoce como la crisis de los imperios coloniales, y algo muy importante, el colonialismo va a llegar a su punto final, por así decirlo. El colonialismo va a llegar a su punto final, y esto, no sé, el colonialismo llega a su punto final, tanto así que para 1970 los antiguos territorios coloniales van a entrar a querer independizarse. Y como quieren independizarse, como quieren lograr su independencia, va a haber toda una situación, ¿no? Que va a complicar y va a generar. En la India vamos a tener para 1947 la revolución de Mahatma Gandhi, una serie de luchas a través, ¿no? De la vía pacífica, de la no violencia. ¿No? Él va a hacer una protesta de hambre, no ingerir alimentos. Nehru va a hacer lo mismo con Pakistán. Indochina, la colonia francesa, va a lograr su independencia gracias a este líder comunista conocido como Ho Chi Minh, ¿no? Y en China, ¿no? Vietnam, Laos, Camboya y Mao Zedong, conocido como los libros rojos, ¿no? Determinante, ¿no? Una revolución cultural. Ahí tenemos a Ho Chi Minh, Nehru y Mahatma Gandhi. La descolonización en África va a traer consigo una serie de situaciones, ojo, ahora sí, de situaciones que va a empobrecer la situación en muchos de estos estados africanos por el problema étnico-racial conocido como el apartheid, ¿no? Conocido como el apartheid. Así, África va a pasar, ¿no? De ser muchos estados colonias a tener cierta libertad, cierta independencia, pero en extrema pobreza. Ya saben, cuando ustedes vean una foto, ¿no? Y lo publican en otros estados, ya saben que el punto de origen es de que eso lo ocasionaron los mismos estados imperialistas que colonizaron estos territorios. ¿Ya? Esta es la consecuencia. Mira. Así van a surgir términos como los que somos, en este caso, los países del tercer mundo, los que no hemos desarrollado el capitalismo, los que tenemos pobreza, pérdida, entre otras cosas. Así se da el mapa de lo que son las fases de la descolonización. El fin de la Guerra Fría va a ser durante los años de 1980, cuando la URSS entra en una crisis. Cuando la URSS entra en crisis necesitaba, ¿qué cosa? Una reforma. Para 1985, cuando Jesús Narro tenía un añito de vida, bebito, hermoso, ¿y quién iba a pensar que se iba a mantener así de bello hasta ahorita? ¿No? Decide asumir el liderazgo el primer ministro, en este caso, de la URSS, Mikhail Gorbachev, y aplica, ¿qué cosa? La perestroika,
¿Y qué cosa era la perestroika? Un conjunto de normas que aplicaban a hacer una reforma, ¿no? En este caso. ¿Funcionó? No, terminó cayendo la URSS. Ante sus crisis, para 1991 se va a disolver y se va a crear la Comunidad de los Estados Independientes, el CEI, y a partir de ahí varios estados se van a declarar, ¿no?, la independencia después de la URSS. Asimismo, ojo, asimismo, queridos estudiantes, ¿no?, Mikhail Gorbachev va a renunciar y ahí se da la caída de la URSS. Los cambios van a ser radicales, ¿no? La República Democrática, ¿no?, derribaron el muro de Berlín y las fronteras se acumularon, como se dice. Ahí tienen la caída del muro de Berlín, donde muchas familias se van a volver a encontrar. Después de la caída de la URSS se va a fortalecer Estados Unidos. Dime, ¿qué pasó? Después de la caída del muro de Berlín, la URSS entra a esa crisis, después de haber pasado el hecho de la perestroika, la URSS prácticamente deja de ser URSS para pasar a ser lo que hoy en día también conocemos como Rusia. Los conflictos se van a ir camuflando, porque ya no va a haber guerra, sino enfrentamientos ideológicos. Las religiones se van a cimentar como el mundo islámico, el judío, ¿no?, entre otros. Y también va a surgir el terrorismo. La expresión máxima del terrorismo que se va a dar en esta parte de la historia es el atentado por parte de Al Qaeda y Osama Bin Laden a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Una de las catástrofes, el 9 del 11, bien marcada, como se dice, hasta la actualidad, ¿no? Y ojo, y esto va a generar pues lo que hoy en día estamos viviendo con los talibanes, las nuevas disposiciones de haber ocupado estos territorios de Medio Oriente, que va a conllevar a una serie de conflictos que vienen desde años anteriores entre Israel y palestinos, ¿no? Que a pesar de ello, Yafir Arafat había firmado un acuerdo y no se cumplió. Y prácticamente el conflicto va a durar hasta ahora. ¿Qué pasa con Israel, ¿no? Israel logra su independencia, se proclama así en 1948, ¿no? Y esta es la realidad. Y los países que no aceptaron la independencia de Mesopotamia, ¿no?, perdón, la independencia de Palestina, ¿no?, de la independencia de Palestina, estuvieron condicionados. Los palestinos siempre quisieron recuperar territorio. Miren, Palestina antes de la independencia de Israel. Y ahora miren, por lo tanto, Palestina, ¿qué hizo? Vamos a buscar aliados. Egipto, Irán, Irak, se juntan contra Israel. Israel se enfrenta entre ellos. Israel sigue ganando. Pero ¿cuál es el meollo? La franja de Gaza, ¿no? La franja de Gaza, el centro, ¿no?, del enriquecimiento, como se dice. Cuando se da la guerra del Golfo, tenemos como presidente a George Bush, después del cual se le acusa a Saddam Hussein como el responsable del atentado del 9/11, ¿no? Y prácticamente se le hace una persecución. De ahí para adelante, queridos estudiantes, van a pasar otros hechos importantes de la actualidad. Hasta ahí nos vamos a quedar para una futura clase más de historia universal. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, muchachos.